jueves 29 de agosto, año 2024. Vamos avanzando con más en esta ronda de comentarios y saludamos la participación de nuestro compañero Aníbal Díaz, el de la capital. Muy buenos días, gracias mi querido hermano José Luis Mendoza. Un abrazo grande a ti y junto contigo a mis hermanos, hermanas, compañeros de labores de este gobierno de la mañana, sin dudas alguno, el más influyente y trascendente medio de comunicación del país. La verdad es que muchos temas los que hay en el tintero en estos días. De manera formal, ayer lo dimos como un dato extraoficial, cuidándonos de esa línea sensible y muy diminuta entre el ser comunicador y el de uno ser legislador, porque ayer dije extraoficialmente para cuidar, pero finalmente pocos minutos después de haber dado el dato acá de que hoy a las 10 de la mañana es la primera reunión oficial ya de la comisión bicameral, así lo oficializó el Congreso, porque no vamos a decir el Senado sino el Congreso, porque tanto lo oficializó la presidencia de la comisión, el honorable senador Pedro Catrén, y a su vez también lo hizo la Cámara de Diputados. Hoy se inicia a conocer este importante momento de reforma, porque no solo será lo que tiene el documento, que es la propuesta de la Asamblea Revisora, sino que este es el momento y a partir de hoy es donde se van a recibir las diferentes posiciones. Y ahí yo de antemano espero que se haga toda la exposición pública que se pueda. Yo creo que incluso pienso que la comisión debe hacer vista pública, debe hacer un espacio de consultas y de socialización amplio, porque hay temas que generan la necesaria consulta institucional y social. El tema de la unificación de las elecciones, en principio, y recientemente el expresidente de la Cámara y senador, hoy funcionario, el amigo Julio César Valentín, presentó una obra en la que él presenta a su vez los espacios de análisis del tema del liderazgo local, de la presentación de elecciones cada cierto tiempo. Como bien decía temprano en la mañana Manuel Conde en su comentario, el tema de elecciones separadas ya lo probamos, ya lo vivimos y tuvimos elecciones separadas en el año 1998, unas elecciones en las que la oposición pudo haber ganado muchas curules. En ese momento estaba todavía, voy a explicar, estaba vivo Atuey de Cans Jiménez y logró Atuey de Cans y ese grupo armar unas alianzas importantes que fueron dando el traste a lo propio, a una victoria de la oposición en el año 2000. Sin embargo, el presidente era Leonel Fernández, un hombre joven, su primer gobierno. Y mire, no solo, a la gente se le olvida las cosas, no solo un presidente joven, sino que no logró en ese momento generar una sanción a su gobierno en el momento. Cuando entra el presidente Hipólito Mejía, se produce una reforma que evidentemente fue una reforma de la parte política de la Constitución, del tema de la reelección. Y bueno, ya en el 2010 se hace la reforma del 10 con un pacto, facilitado ese pacto entre el liderazgo en ese momento del PRD y del presidente Fernández. Esa constitución del 2010, del 26 de enero del 2010, una constitución sumamente importante, que es la que estamos debatiendo hoy. Yo creo que ya se ha aprobado el tema de la separación de las elecciones. Ya se ha aprobado. Y el estado ideal no existe. Y cuando uno más lo aprende, esto es cuando uno es legislador.
porque uno se da cuenta de que una ley pudiera ser casi perfecta. Bueno, pero tú tienes que ceder a temas y te das cuenta que es la ley posible. Y bueno, y en este aspecto, pero mira, pasa con el Código Penal. El Código Penal tiene 437 artículos, de los cuales 419 tenían acuerdos y había 12 diferencias. Y por 12 diferencias no se aprobó. La irracionalidad le ganó a la racionalidad. Aunque ahí entra, Aníbal, y obviamente sé que tú razonas y argumentas muy bien tus posiciones, qué es lo que deben hacer los legisladores, dicho sea de paso. Lo que ocurre es que a veces el mismo argumento, no es tu caso, pero mucha gente los utiliza como la media, al revés o derecho, dependiendo cómo convenga. Por ejemplo, estamos ahora todos contestes en que hay que dejar madurar en el tiempo el concepto de las 2 elecciones y no más, de las 2 postulaciones y no más para los presidentes. Hay que dejarlo madurar en el tiempo. Ya lo tuvimos, pero no lo dejamos madurar en el tiempo. Las elecciones de medio término a partir del 94 no se dejaron madurar en el tiempo. Y yo sostengo y creo que se puede demostrar con datos que además de esa barrida del PRD del 98, que muchos adjudican solo la muerte de Peña Gómez, que tuvo mucho que ver, pero que las encuestas ya venían diciendo que la oposición las ganaba, se puede demostrar perfectamente que en 2006 y 2010 el resultado en términos municipales fue mucho más balanceado que en la unificación posterior. Y que en el 2002 hay una excepcionalidad que es el tema Junta, Palito y Morel Cerda. Y con esa excepcionalidad generalmente hubo más equilibrio. Lo digo para los que estamos de acuerdo con que se separen. No tiene que ser así y yo aceptaré como un ciudadano más si se unifican todas el mismo día y hay una razón económica que yo también entiendo y hasta la defiendo. Ahora, las elecciones separadas a 2 años fueron en su momento, con todo y el aprendizaje que tuvo el Poder Ejecutivo para hacer campaña y el de los partidos hegemónicos, dio escenarios equilibrados y 2006 le permitió incluso a un PRD en oposición obtener el número 1 de la boleta posteriormente porque había sacado más puestos electivos que el partido de gobierno. Como bien apunta José Luis, es un escenario que traduce una experiencia, 98, 2002, 2006, 2010, incluso en el 10, esas elecciones del 2010, 2016, un sexenio extraordinario para poder hacer coincidir. Y ese sexenio se llevó de bruces, muchos liderazgos, incluso porque al elegir gente por 6 años, eso hizo, por ejemplo, don Roberto hasta ese momento no perdió nunca más, no había perdido nunca unas elecciones. Cuando le llegó el 16, que era un periodo de 6 años, en su partido ya había una fragmentación de su figura y la posición de alcalde. No era otra cosa, que don Roberto es un ciudadano con muchísimas condiciones e hizo buenas gestiones además. Inclusive él inició el reordenamiento de la ciudad. A don Roberto se le debe recordar como el hombre que descontaminó la ciudad, la descontaminación visual. Él inició el proyecto Duarte con París, con la primera etapa. Fue don Roberto que inició todo eso. Con el apoyo del presidente de Fernández, que era el presidente de gobierno, ninguna ciudad importante puede hacer grandes transformaciones en un modelo como el nuestro, donde los municipios son cenicientas, si no tiene el apoyo y la visión de un gobierno. Como hoy lo ha hecho Carolina, con el apoyo del presidente Abinader y como ha pasado en otros. Tiene que haber una coherencia entre la visión del Ejecutivo y esa municipalidad. Volviendo al punto, hoy, ya sabemos que lo ideal es fortalecer ese liderazgo local, eso es lo ideal. Lo ideal es fortalecer ese liderazgo de territorios, eso es lo ideal. Las marcas ciudades, eso es lo ideal. Sobre todo ciudades tan importantes, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, la capital, La Vega, Bonao, Santiago, bueno, muy bien. Bueno, pero eso es lo ideal. Soportamos nosotros tener este proceso, solo la contaminación visual del barrio, del núcleo social más importante, que es el sector más pequeño que es un barrio. Un candidato a regidor tiene que poner sus afiches para que la gente lo conozca. Tú tienes 18, 25 candidatos en una circunscripción que te van a meter cada uno 500 afiches por circunscripción. Tú tienes sentenciado a que si lo dejamos cada 2 años nunca va a haber un espacio. Cuando quitemos los regidores va a haber que ponerlo de los precandidatos presidenciales. Sí, sin embargo, los ayuntamientos que le interesa no permiten ese desorden visual. En el caso, por ejemplo, de Santiago de los Caballeros, no se permitió jamás. Y los barrios, no importa el sector, nadie nunca pudo hacerlo. Y el que lo hizo sufrió las consecuencias. Puede haber un proceso, aquí en la capital ha mejorado bastante también, pero hay barrios
hay una realidad que va tan cosmopolita y tan diversa como va el núcleo cuando social. tú sales de la ciudad también, todo contaminado. Como te sales del centro, tú vas a encontrar muchísimas cosas, pero ya probamos. ¿El estado ideal? Sí, ese es el ideal, pero el que soportamos y el que tenemos, no es el ideal. Usted quisiera tener la casa que quiere y no la que tiene. Entonces, ya hemos probado esto. Yo creo que tiene que haber sensatez en el liderazgo político para que no saturemos la gente de la electorabilidad. La parte electoral satura a la gente y la democracia la necesita. Entonces, hay que convivir entre lo que necesitamos como democracia, que es la convivencia electoral, que es la que legitima los liderazgos, pero esa legitimidad que se da con el sufragio, con la participación, tiene que ir con la naturalidad de que la gente y la sociedad la pueda resistir económicamente y en función inclusive de la calidad de vida, la contaminación sonora, el maldito ruido. Entonces, todo eso tiene que ir detrás de que, digamos, hay un checklist, estamos de acuerdo, no es lo ideal, no es lo que más fortalece la pluralidad del territorio, bueno, pero es lo que podemos hacer. Aunque mucha gente tiene la idea de que cuando hay elecciones separadas cada 2 años, la economía se mueve mejor en sus sectores. Al que no le tocan el bolsillo pidiendo recaudaciones, la mayoría quiere eso. Y demás. Entonces, pasada esa página, pasada la página de ver esas experiencias, vamos a asumir con mucha lógica, vamos a asumir con un criterio de suficiencia. Bueno, eso vamos a consultarlo ¿con quién? Con la Junta Central Electoral. Que la Junta nos diga el proceso del montaje de las elecciones, del llenado de las actas, del nivel A, nivel C, D, inclusive el D1 cuando era senador y diputado juntos. Todo eso hay que ver, esa logística, y prepararnos con tiempo. Qué bueno que la reforma se esté dando en esta etapa, porque tenemos todo el tiempo del mundo para poder prepararnos. Hay un aspecto que fue mi tesis en la maestría de Derecho Constitucional: la nacionalidad. La nacionalidad dominicana se define por 2 grandes rasgos, que son 2 fuentes de derecho, que es el derecho por la tierra, por nacer, el jus solis, el derecho del suelo, y el jus sanguinis, que es al que más debe apostar y afianzar la República Dominicana en función de nuestra condición, condición de isla. Pues como condición de isla debe privilegiar la sangre ante el territorio. Entonces, ese derecho es un derecho absoluto. El derecho es un derecho absoluto porque no admite situaciones contrarias. Usted es dominicano porque usted es hijo de un dominicano. Si usted es hijo de un dominicano y de una dominicana, y muchas veces de 2 dominicanos, y nació en los Estados Unidos, por ejemplo, el turismo de salud. Aquí hay mucha gente que puede pagar, compra un paquete en una institución clínica de salud en los Estados Unidos, $15,000, $20,000, va y su mujer da a luz, la familia, en la Florida. Pasa bastante, inclusive eso entró en una etapa que era hasta una moda, parecía. Ese muchacho viene con su pasaporte americano, se inscribe aquí en un colegio, él nunca más vuelve a Estados Unidos que no sea Disney, y cada 3 meses o 5 o 6 meses, dependiendo de cómo andan los bolsillos de los padres. Y ese muchacho es un dominicano que él sabe que tiene un pasaporte americano cuando él va a viajar. Porque cuando van a viajar, la mamá o el papá le dice: mira, que es tu pasaporte gringo. Y el muchachito, contento se pone: tengo un pasaporte americano, y no va a hacer fila. Ese muchacho hace una vida pública, activa, social, y se encuentra con que él quiere ser presidente de la República. Él nació con la nacionalidad dominicana porque él es hijo de dominicanos, pero él nació en Estados Unidos. Entonces, ahí hay un conflicto positivo de derechos. ¿Qué es un conflicto positivo de derechos? Cuando hay 2 aspectos que son positivos porque te vienen a bien y se encuentran entre sí. La Constitución establece para los que son naturalizados, es decir, usted juró por la bandera norteamericana, Aníbal Díaz o Manuel Conde, Felipe, Rosendo, se van a Estados Unidos o se van a Madrid y hacen una ciudadanía por naturalización. Y luego regresamos aquí, queremos aspirar a presidente de la República. Bueno, entonces nosotros tenemos que renunciar a esa nacionalidad que la hemos adquirido. Inclusive la hemos adquirido, como toda nacionalidad, después de usted ser ciudadano de ese país, y jurar por esa bandera y todo ese proceso. A esa persona es correcto que la Constitución le diga: usted debe renunciar
a esa que usted juró. Pero en el caso, ese conflicto positivo del que nació con la sangre dominicana, no le podemos decir, no le deberíamos decir, que él tiene que renunciar a su nacionalidad con la que él nació, su nacionalidad norteamericana, y esperar 10 años para él poder ejercer su derecho pleno como dominicano, porque tú no puedes ser medio dominicano ni enteramente dominicano, o lo eres o no lo eres. Eso se va a discutir ahora. Entonces, ese es un contexto de esta narrativa para llegar a una propuesta. La propuesta que estamos nosotros promoviendo, que se discute en el seno, es de que a los dominicanos, por jus sanguinis, el que es hijo de dominicanos, que nació en Estados Unidos, que nació en Europa, que nació en Chile, porque le dio la voluntad a sus padres, pero es hijo de una dominicana o de un dominicano, y en algunos casos de 2 dominicanos, se le tenga el reconocimiento a esa doble nacionalidad como un derecho absoluto, de manera que no tenga que renunciar a lo que él nació con ellos. Exacto. Porque él nació con esa nacionalidad. Dicho eso, y separado a distancia de lo que es la naturalización, para que eso no coja otro rumbo, aquí lo estoy haciendo con mucha humildad, como si estuviera en el salón de clase, para que la gente lo entienda bien. El que es hijo de nosotros, el que es hijo de los dominicanos, donde quiera que ese individuo vaya, como decía esta mañana Diulca Pérez, que nada más, y si debo decir Diulca también, Niurka, para otros admiradores tuyos. Diulca no, que me está trastornando todo. Diulca Pérez, aunque sea sureña, lo que pasa es que los sureños maleducados dicen Diurca. Bueno, pues, como decía Diurca, la morfoexpresión como un tema de perfil racial existe donde quiera. La morfoexpresión. Yo me imagino que a Khalil, hasta para los rubios. Yo imagino que a Khalil, porque a mí me ha pasado, lo han metido en el cuartico a preguntarle por el pasaporte de uno, confundiendo a uno con hindú. Sí. A él tiene que haberle pasado. A mí me ha pasado muchísimas veces en Estados Unidos. Sí. Desde que uno habla se acaba el cuento. Lo de Perejil no es un chiste. Desde que yo hablo, el oficial de migración sabe que soy dominicano. Hasta ahí llegó la confusión de hindú. Mira, el nombre de mi hijo llama la atención en Estados Unidos. Y no fue porque dije Perejil, a lo mejor me dijo diga Sammy Sosa. Sí. Pero cuando hablé un dominicano, uno hace la disensión positiva, no es una discriminación, esa es la verdad. Entonces hay que estar bien claros, este es un momento de discusión, habrán otras propuestas que se harán, pero es un momento para más que el senador de la diáspora, que es una expresión de empoderamiento político que yo la veo legítima, pero más que eso, creo que hay que generar reflexión positiva para que nosotros le demos el 100% del beneficio y del privilegio a la nacionalidad de los dominicanos. Los hijos de dominicanos, donde quiera que vayan, tienen el absoluto derecho de ser tan dominicanos, y que la Constitución no establezca dominicanos de primera y dominicanos de segunda, medio dominicano o enteramente dominicano. Usted tiene aquí actores del proceso. José Ignacio Paliza tenía la doble nacionalidad, tuvo que renunciar a esa, a la española. De hecho, por eso es que muchas veces él mismo ha dicho, yo no aspiro porque tiene que esperar el 2030. Así es. Pero eso es un conflicto que es un prejuicio. Eso está mal, pero un puertoplateño como Paliza no es dominicano. Pero venga acá. Entonces, al final, puede aprovecharse este contexto de profunda reflexión positiva para que tomemos este reparo, para que lo veamos en un contexto sin sesgos, porque de inmediato puede decir uno, bueno, pero eso va a beneficiar a Ramfi. ¿Y qué? Eso va a beneficiar a Joselito, el de la bodega de Nueva York. Sin nombre. Usted legisla para la gente, para una persona en particular, usted legisla para la sociedad. Claro. Y legisla sobre todo en común de positivo para la mayoría. Claro. Y la mayoría dominicana, que ya es de segunda y tercera generación en los Estados Unidos, que ahora mismo varió la remesa, porque ahora no es mandando 200, 300 dólares. Ahora mismo, de cada 5 unidades que se venden de vocación turística inmobiliaria, de cada 5 que se venden, por lo menos una es de un dominicano de segunda generación o tercera generación, que ahora decidió ya no mandárselo, porque ya no tiene a quien mandarle los chelitos aquí, sino que decidió invertir en una propiedad para mantenerse visitando la República Dominicana. Esto es parte de una ola de transformación, de conquista que tenemos que hacer, reflexionar
y darle una disensión positiva y todo el empoderamiento de la suficiencia del derecho al dominicano del exterior.